Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a esta primera clase magistral de Somos Uno. Estamos muy contentos con la recepción que hemos tenido de parte de ustedes, todos los sommeliers, profesionales afines y estudiantes de la carrera. Muchas gracias por su interés. También me gustaría saludar a las personas que nos están siguiendo desde Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, les voy a contar un poco cómo nace este proyecto. Es una iniciativa de 3 sommeliers, Mario Astudillo, Humberto Lacruz y quien les habla, Juan Pablo Giraldo. Somos sommeliers profesionales acá de Chile y decidimos formalizar una inquietud que nació hace más o menos un año bajo un grupo de sommeliers, que es el grupo de Som Chile, que son varios colegas, y nació por la necesidad urgente de enfrentar este difícil momento que ha golpeado a todo el sector. Estamos, creo que, en las mismas, así que nos ha pegado duro esta situación. Los consumidores, y así que por eso a través de estos encuentros queremos volver a juntarnos, seguir adquiriendo conocimientos y estrechar mucho más los lazos entre nosotros. Cuando se pueda volver, esperamos volver mucho más fuertes y empoderados y más convencidos y preparados del trabajo que hacemos. Sin lugar a dudas han sido momentos duros, pero a pesar de todas las dificultades, creemos que tenemos un papel muy importante que jugar, así que en la reactivación de la industria, y este papel es de la necesidad de crear instancias significativas y generar espacios para la educación, para la reflexión y apoyo entre nosotros. A través de estas clases queremos ampliar la mirada, queremos conectar el vino con otras áreas que a veces nos ven lejanas, pues, como la investigación, la academia, y aparte con nuestros invitados internacionales también saber qué está pasando un poco en otras partes del mundo. Entendemos la importancia de generar encuentros con otros actores del sector y creemos firmemente en la asociatividad entre todos nosotros. Por eso el nombre de Somos Uno. Así que bueno, también queremos dejar los invitados a participar durante estas 8 sesiones que durarán de aquí a 8 martes más, todos los días a las 11 de la mañana de Chile, para que aprendan y compartan con nosotros, con los actores relevantes del rubro internacional y nacional. Ahora les voy a presentar a mi compañera, que es Claudia Gacitúa. Ella es sommelier, cocinera y periodista, y va a acompañarme hoy como anfitriona. Así que, Claudia, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, como dijo Juan Pablo, estamos muy contentos por la convocatoria y esperamos realmente ser un aporte a la sommelería a través de estos encuentros. Antes de comenzar, les quiero pedir que por favor mantengan sus micrófonos en silencio. Nosotros los vamos a silenciar, pero si es que alguno sale al aire sin querer, por favor que los mantengan en silencio, y pueden encender sus cámaras en todo momento. Queremos ver la cara de todos y saber que están ahí, y contarles también que durante la presentación pueden hacer sus preguntas por el chat. Vamos a ir anotando, las vamos a ir agrupando por temas, ya que vamos a dejar unos minutos al final de la presentación donde Pedro intentará contestar la mayoría de estas. Toda esta clase magistral va a tener la duración de 1 hora 20 minutos, y cualquier problema técnico que tengan, por favor contáctenos por el chat y trataremos de solucionarlo. Si es que alguien no logra mantener la conexión, les contamos que también vamos a estar en unos minutos más transmitiendo vía YouTube por el canal de Conversaciones Binocular. Y por supuesto esperar que disfruten mucho esta presentación. Antes de empezar, también agradecer a las personas que hicieron posible que estos encuentros se pudieran dar: la Asociación Nacional de Sommeliers de Chile, Asociación Mujeres del Vino, a Viño y a Binocular Corporación Cultural. Ahora pasamos con nuestro invitado. No creo que necesite mucha presentación, el señor Pedro Parra, o más conocido como Dr. Terroir. Bueno,
larga experiencia que lo precede. Tiene su maestría de agricultura de precisión en la Universidad de Montpellier, en Francia, un PhD en terroir del Instituto Nacional de Agronomía de París, y asesor hace más de 20 años de varios proyectos en Chile y en diferentes partes del mundo: Oregón, Borgoña, Francia, Italia, Argentina, Australia. Y ahora, más o menos desde el 2016, partió con su proyecto personal de sus vinos, que bueno, los pueden conseguir. Creo que la mayoría los han probado. Son, bueno, principalmente Sansó, aunque también tiene un poco de país, del Valle de Itata, pero está ahora en Concepción. Así que, bueno, al final también va a haber una pequeña sorpresa, que Pedro les va a hablar de un tema muy importante que tiene preparado de su proyecto con un libro. Así que, bueno, Pedro, muchas gracias por la disposición y por todo lo que has entregado y la voluntad que has puesto para que esta clase se diera. Así que los dejo. Gracias a ti que me contactaste primero y a todos los que están haciendo que esto funcione, que sea posible. Nunca es fácil, menos en esta época media enredada que estamos viviendo. Pero efectivamente es un buen momento para conocerse, un buen momento para discutir cosas, para aprender otras cosas que a lo mejor no siempre se saben. Y en eso yo feliz de poder contactarme con toda la comunidad de los sommeliers. Ayer conversamos un poco y me di cuenta que, si bien por mi trabajo yo siempre he estado muy contactado con muchas comunidades de sommeliers, no ha sido el caso con la de mi país, con la de Chile, por diferentes razones. Voy poquito a Santiago, la gran mayoría de ustedes está en Santiago, entonces, y también por el hecho de que, sin lugar a duda, no hay muchos restaurantes que hoy día tengan el trabajo sommelier disponible, a diferencia de lo que pasa en países con más historia del vino, en el hemisferio norte. Por esa relación que yo tengo con muchos sommeliers, yo tengo bastante claro que todo el tema del terroir es de interés mayor para ellos. Yo charlas de terroir llevo haciendo por lo menos 10 años, y yo diría que el 90% de la gente que asiste a esas charlas son sommeliers, que están tras la búsqueda de algo, muchos de ellos de información, pero muchos de ellos de ir entendiendo más cosas, en base a la experiencia que ellos han tenido, muchas veces relacionado con sus grupos de trabajo, sus grupos de estudio, sus amistades, o bien los restaurantes donde ellos trabajan, que muchas veces les permiten a ellos probar vinos de todo el mundo. Entonces, yo quiero orientar un poco lo que voy a hablar, algo que siempre trato de comunicar, y es la importancia que tiene la geología en la calidad final del vino, que suena bien áspero, suena un poco bien científico y numérico, si ustedes quieren, y denso de entender, pero se van a dar cuenta que no necesariamente es así. Ahora, para entenderlo hay que contextualizar esto. Y yo, la experiencia que tengo, existen tres grandes mundos del vino que se confunden fácilmente, pero que tal vez no deberían ser confundidos. Un primer mundo, que es un mundo extremadamente importante, muy grande, tiene que ver con los vinos industriales. Aquellos vinos industriales que se hacen en todo el planeta y que terminan de una u otra forma normalmente en un supermercado, o en restaurantes de comida más rápida, pero sobre todo en supermercados. Esta charla no va apuntada a los vinos industriales, porque justamente, como son industriales, tienen conceptos de producción totalmente diferentes.
Después los vinos que no son industriales, que son la minoría del planeta, y yo no tengo cifras, pero yo tiendo a pensar que será el 5% de todo el líquido que se vinifica en el planeta. Ese 5% está, yo siempre lo trato de dividir en dos grupos. En el grupo de los vinos que tienen mucha atención al beberlos, que voy a usar la palabra conflictiva de la mineralidad, vinos que tienen esa mineralidad, que son, en Brasil siempre dicen vinos gastronómicos, pero que se refieren que son vinos que acompañan muy bien la comida. Y después otros vinos que son los vinos un poco más de placer, que son aquellos vinos un poco más frutosos, menos ácidos y que no por eso son de mala calidad, sino que hay muchos de buena calidad, pero no tienen ese lado rugoso en el paladar, no tienen esa acidez un poco más mordiente. Los vinos de placer son vinos que en general gustan a todo el mundo, pero también gustan bastante a la gente que está entrando al mundo del vino. Aquellos que se interesan en el vino y que todavía no tienen una supercultura del vino. Entonces están estos dos grupos y son dos grupos que yo conozco bien porque a mí me ha tocado trabajar con ambos tipos de productores de vino muchas veces. Entonces, lo que es súper importante en ese contexto es entender que ambos vinos, ambos estilos de vino nacen de un terroir, lógicamente, pero son terroir brutalmente opuestos. Entonces, cuando tú trabajas como consultor, tienes que tener antes de empezar a trabajar, tienes que entender bien lo que tu cliente quiere, ya sea el enólogo, el dueño de la viña, como estilo de vino, porque lo que tú vas a observar como terroir en ese sentido es súper diferente. Un vino de placer nace de un terroir completamente diferente que lo que puede ser estos vinos de tensión y mineralidad de los que yo estoy hablando. Eso es clave de entender. El siguiente punto que es clave de entender es que mi trabajo que ha ido evolucionando, creo yo, a medida que me he ido poniendo más viejo y he ganado más experiencia, he podido viajar más y mucho en los años. Y al mismo tiempo, el hecho de yo tener mi propia bodega cambia totalmente la perspectiva que tú puedes tener como consultor. Muchas veces el consultor viene, trabaja y se va. Cuando tú al mismo tiempo eres productor de vino, tú te ves enfrentado a los mismos problemas que tus clientes. Entonces, al convertirme yo en un productor de vino, empecé a transformarme en una persona, en un consultor, cada vez más práctico y pragmático. La belleza de la poesía va quedando de lado frente al resultado del vino. Al final lo que importa no es el suelo, no el clima, no es la roca. Al final lo que importa es el líquido que está en tu botella. Eso es lo que va a definir todo esto. Yo no soy experto en suelo, no soy experto en geología. Obviamente son áreas con las que trabajo y conozco bien. Yo me considero más experto en vino que en las cosas anteriores. Entonces, al igual que ustedes, para ser experto en vino hay que hacer un recorrido y hay que invertir. Desgraciadamente en Chile y en general en Sudamérica, encontrar los vinos que te permiten estudiar y aprender es algo súper difícil. Primero porque no son vinos que lleguen, no son vinos que están necesariamente importados, ya sea en Chile, o en Argentina o en Uruguay. Tal vez Brasil sea diferente. Entonces, yo puedo hablar 500 veces de la palabra atención y mineralidad y el que no la sabe reconocer en un vino no va a entender lo que yo estoy hablando. Y eso justamente es una gran fragilidad que tenemos en Sudamérica, ya sea los productores de vino o los sommeliers como ustedes. Lograr tener acceso a esas botellas, lograr entrenarse, si el día de mañana ustedes quieren viajar, quieren competir en algo, es esencial, es la regla número uno. Y para mí fue lo mismo. Yo, cuando empecé a trabajar como consultor, un amigo mío, querido amigo mío, enólogo, fue mi primer cliente, se llama Marcelo Retamal, y Marcelo me dijo, el año 2005, cuando trabajábamos juntos, me dijo,
un consejo que ha sido vital en mi carrera, que se apunta a eso. Los expertos en viticultura y los expertos en terroir en general no son personas de vino, son personas que no toman vino. Entonces, el consejo, Marcelo, es entrena tu paladar al máximo, porque si tú entiendes de vino, vas a llegar mucho más lejos que sin entender de vino. Y a partir de ese consejo, que yo lo tomé súper a pecho, empecé a invertir dinero. Cada vez que podía me conseguía con la gente que viajaba al extranjero. Cuando yo tenía la oportunidad en aquellos años de viajar también, volvía con botellas, volvía con maletas con 12 botellas, con 15, 20 botellas, hasta 24 botellas en alguna oportunidad, porque en Chile no las iba a encontrar. Era la única forma de yo entrenar mi paladar. Y recuerdo durante mucho tiempo, años, 2005, 2006, 2007, mi señora me ayudaba, iba a la cava y sacaba vinos a ciegas y me los hacía degustar. Entonces yo tenía que poco a poco ir conociendo vinos del mundo, cómo eran los vinos franceses, cómo eran los vinos italianos, los vinos españoles. Yo tenía la suerte, gran suerte, de que había vivido y estudiado muchos años en Francia, entonces venía con un cierto conocimiento, que no era tanto tampoco. Entonces eso me permitió rápidamente abrir mi paladar a este tipo de aromas y texturas que no eran los que yo sentía en Chile, en esa época. Por tanto, todo parte del vino al terroir y no del terroir al vino. Si pueden poner la foto número 1, ahí van a poder ver más o menos de qué se trata mi trabajo. La foto número 1 les va a mostrar eso. Yo paso la mitad de mi tiempo como consultor, lo paso como se ve en esa foto, metido en un hoyo. Y la otra mitad del tiempo mío como consultor lo paso probando los vinos, conversando y familiarizándome con los propietarios de la bodega, para justamente hacer calzar lo que uno ve en un hoyo, en un viñedo, con lo que uno siente con el vino en la boca. Entonces, parece un hoyo exagerado, ¿no es cierto? Pero no es tan exagerado. Eso es en España. Es una foto tomada cuando estoy trabajando con un cliente mío que se llama Comando G, que queda muy cerquita de Madrid, en suelos de granito, como lo son muchos de los suelos chilenos. Y ese es un viñedo muy importante de ellos, que se llama Rumbo al Norte, donde nace uno de los vinos más importantes, quizás el más importante que ellos producen. Y justamente estamos estudiando ahí abajo qué es lo que pasa con las rocas, porque dentro de un hoyo es como si yo me tomara una pastilla y fuera capaz de meterme dentro del cuerpo de una persona, y estuviera nadando entre los riñones, los pulmones, y viera todas esas cosas que en general no se pueden ver. Entonces, la viticultura siempre ha sido observada dentro de la observación un poco más fácil, que es la planta, es decir, el tronco y las hojas, color de las hojas, cantidad, la fuerza, ¿no es cierto?, el vigor de la hoja, cantidad de hojas, tamaño del racimo, conteo de racimo. Son todas herramientas que nosotros hemos inventado como viticultores para tratar de entender una calidad de un viñedo. Pero resulta que no estamos viendo la genética del problema. La genética del problema son las raíces. ¿Y dónde están las raíces? ¿Qué están comiendo esas raíces? ¿Cómo se alimentan esas raíces? ¿Tienen agua esas raíces? ¿Tienen qué tipo de comida? Etcétera. Y eso tú no lo ves, salvo que te pongas a hacer hoyos. Y hacer hoyos es súper complicado. Porque es costoso, porque hay que entender cómo hacerlos y hay que entender cómo leerlos y interpretarlos. Si ponen la segunda foto, esto es un gráfico que yo hice para que ustedes se hagan una idea. Ese gráfico, que es un corte del lateral, ¿no es cierto?, de una calicata, es un cliente mío en Oregon. Entonces es una parcela, la parcela 5. Esa parcela 5 es como todas las parcelas que hay en todas partes de Sudamérica. Son parcelas de un tamaño un poquito más grande, tiene 2,2 hectáreas. Y si ustedes se fijan, la parte de arriba, que tiene como un color café, es el suelo superficial, y de ahí hacia abajo viene este subsuelo que tiene diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo simplemente les estoy mostrando cómo puede variar una pequeña parcelita
donde tiene a la derecha ustedes ese sector rocoso que yo puse con color gris, después tiene un sector rocoso con un color naranjo y otro sector rocoso más en profundidad muy naranjo, y una transición poco a poco hacia la izquierda, donde la roca va desapareciendo hasta terminar en esas arcillas rojas. Esa es una parcela. Normalmente de esa parcela se cosecha una uva, 3.000, 4.000 kilos de uva, que van a un tanque. Pero es importante entender que hay un problema en el terroir que es fundamental, que es un problema espacial, de espacio. No es la misma tipicidad, no es la misma madurez y no es la misma calidad lo que ustedes van a encontrar en las diferentes plantas que están arriba de este viñedo. ¿Por qué Borgoña se ha hecho tan famoso a nivel de productores, de importadores de vino y de sommeliers? Es porque por razones de herencia, es tan viejo Borgoña que la herencia, generación tras generación, ha ido dividiendo esta unidad. Entonces, si nosotros tuviéramos en Borgoña, tendríamos estas 2,2 hectáreas, pero ciertamente estaría dividida en 5, 6, 7 productores. Entonces, habría un señor que le toca ese lugar de roca gris, habría otro señor que le toca la roca naranja clara con la roca naranja oscura profundidad, otro señor que le toca esta transición de roca con roca y otro señor que les toca el suelo y la arcilla. El señor que va a tener la primera unidad en color gris probablemente va a ser un vino que se va a transformar en un vino súper, súper conocido y famoso en el mundo, 150, 200, 300 euros la botella, y el señor que le toque el suelo naranja de arcilla probablemente va a tener que luchar con un vino mucho más simple y mucho más barato. Y eso es suerte de la olla, en Borgoña se llama herencia, y en Chile, Argentina, Estados Unidos todavía está por descubrirse. El trabajo mío como consultor es poder decirle al equipo de trabajo de la bodega, chicos, en 2,2 hectáreas ustedes tienen plantado por lo menos para 3 tipicidades de vino diferentes. Si lo que están buscando es la alta calidad, yo les sugiero por lo menos dejar la arcilla roja afuera y concentrarse en lo otro. Entonces, lo que yo les estoy diciendo en este momento tiene que ver esencialmente con una experiencia mía que asocia a la roca con la alta calidad en los vinos. Pero eso también tiene cierta trampa, porque es la alta calidad para un estilo de vinos, que es este vino de mineralidad y tensión, del que yo les hablo. ¿Y por qué les hablo de esta forma? Es porque a medida que uno se pone más viejo y va aprendiendo más, también va definiendo sus propios gustos. Y yo ya llevo casi 20 años trabajando como consultor y ya hace mucho tiempo que a mí lo que me gusta beber y lo que me gusta hacer como trabajo tiene que ver con estos vinos de acidez y de tensión. Por lo tanto, prácticamente desde hace 5 años, 6 años atrás, prácticamente ya no trabajo más con estos vinos de arcilla o estos vinos que son un poco más de placer, simplemente porque generan vinos que a mí me gustan menos de beber. Podríamos decir que me súper especialicé en los otros vinos. Y tengo la suerte de poder trabajar con esa gente. Y tengo la suerte de que los vinos que yo hago en Itata vienen de este tipo de situaciones. Por eso estoy en Itata, justamente. Entonces, lo importante es que cuando tú te focalizas y te concentras en este estilo de vino, tienes que tener una base cultural detrás que te apoye, que te enseñe y que te permita aseverar cosas que a veces suenan medias un poco míticas, un poco elevadas en el planeta Júpiter, ¿no es cierto? Y de nuevo yo siempre invito a mis clientes, los invito a ustedes cuando tengan la oportunidad, viajen y entren a una buena tienda de vino, en cualquier país, desde Japón hasta Europa, Estados Unidos, Canadá. Si la tienda es una buena tienda de vino, ustedes tómense el tiempo, más que entrar 5 minutos y comprar una botella, tómense el tiempo de revisar con calma lo que hay lo que tienen en esa tienda. Y se van a dar cuenta de que hay ciertos números que son súper parecidos alrededor del mundo. Y esos números también tienden a repetirse cuando ustedes trabajan en restaurantes de alta gama.
Y ahí voy de nuevo al tema de los sommeliers que tienen la oportunidad de trabajar en estos restaurantes de alta gama. Aproximadamente en estas tiendas no van a encontrar ningún vino de la primera familia que yo les dije, que son la familia de los supermercados. No, los vinos de supermercados no entran en las tiendas de alta gama, y generalmente viceversa, los vinos de alta gama no entran en el supermercado. Y después se van a dar cuenta que más o menos un 70% de los vinos que se venden en esas tiendas vienen de suelos que están dominados por las rocas. O sea, las tiendas finas de vinos suelen vender estos vinos que tienen tensión, mineralidad y alto grado de acidez. 70%, y yo me atrevería a decir más todavía, si me apuran. Entonces, si se concentran en ese 70%, se van a dar cuenta que el 70%, más o menos, un 80% de esos vinos viene de un tipo de roca. Eso quiere decir que hay una geología en el mundo que tiene como el monopolio de la calidad de la super alta gama. Y esas geologías son las rocas calcáreas. Y las rocas calcáreas, por diferentes razones, dominan el espectro mundial de los vinos finos. Toda Borgoña, todo Barolo, la mitad más uno de Montalcino, la parte más famosa de la Loire, la parte más famosa de la Ribera del Duero, la parte más famosa de La Rioja. Son todos lugares que son fuertemente dominados por estas rocas calcáreas. Entonces, cada vez que ustedes busquen comprar un vino pirulo, de estos vinos súper ricos, caros, de los cuales mencioné, ustedes tienen que saber que están comprando algo que nace en esta roca calcárea. Si siguen buscando y analizando la misma tienda, se van a dar cuenta que después de que dije que el 80% viene de rocas calcáreas, queda este margen final, este 20% o 30%, si ustedes quieren, para no ser tan exagerado, que se reparte entre diferentes tipos de geología. La más conocida, la más abundante, yo creo que es la geología de granito. Granito es una roca muy, muy presente en el planeta Tierra, y es una roca que por sus condiciones tiende a generar vinos de alta calidad cuando está bien plantada y bien vinificada. Tenemos la suerte que en Chile tenemos mucho granito, tenemos la mala suerte que en Chile no tenemos calcario, o muy poco calcario. Cuando alguien siempre me dicen, pero si en Chile hay calcario, Pedro. Yo digo, sí, si yo he hecho 20.000 calicatas en Chile, me salieron 50 con calcario. Ese es el orden de magnitud. Por tanto, Chile no es un país de rocas calcáreas. Hay muy poquitito, muy poquitito. Y sin embargo, Chile sí es un país de granitos. La tercera roca, yo creo que abunda en esta especie de ranking que estamos hablando, tiene que ver con una roca que se llama pizarra, esquisto en español. Es una roca muy noble, una roca que generalmente se asocia a lugares con pendientes bastante fuertes, porque son rocas muy antiguas que florecen en lugares tectónicos antiguos, potentes. Y esas rocas dominan lugares como el Priorato, algunos lugares como el Roda Norte, que se divide entre el granito y la roca pizarra. Rocas de pizarra hay en Ribera Sacra, hay en Australia, y son rocas súper entretenidas de trabajar, que producen vinos fantásticos, creo yo. Y en eso nosotros en Chile tenemos un debe, porque efectivamente en Chile sí tenemos piedras pizarras. Esas piedras pizarras en general, salvo contadísimas excepciones, pero así 2 o 3, no han sido plantadas en el país. Y no han sido plantadas por culpa de nosotros, por falta de cultura de nosotros, productores de vino, y no han sido plantadas porque son todos, al tener terrenos con pendientes más fuertes, son de alto costo. Alto costo significa que producir un kilo de uva cuesta caro, y la única forma de vender un kilo de uva caro es ser capaces de ponerle precio a la botella, de subir el precio de la botella. Y vender, para nosotros chilenos o argentinos o uruguayos, vender vino caro
es algo súper difícil. Los vinos caros están reservados para otros países en general. Cuesta mucho, mucho vender un vino caro. Si ustedes trabajan en las estadísticas de venta de Chile o de Argentina y tratan de pensar en lo que termina siendo un vino caro, para que se hagan una idea general, y esto también es mi experiencia personal, más que un dato duro, un vino arriba de $20 en una tienda en Estados Unidos es un vino caro. Un vino arriba de $30 pasa a ser un vino bastante caro. La gente en general no compra vinos arriba de $30 y la botella, y bueno, arriba de $50 ya son vinos muy caros. Si ustedes lo llevan a cuánto Chile y Argentina venden en producción en Estados Unidos arriba de $20, el número es súper bajo. Yo no sé cuál es el número, pero no creo que sea el 1%. O sea, estamos hablando del 1% de lo que producimos entre Chile y Argentina, que tiene la posibilidad de costar $20 o más la caja. Piensa usted que el precio promedio de vinos de Chile por caja son como $27, $28, y el argentino deben ser $33, $35. Por lo tanto, vinos caros nosotros no hacemos o no tenemos la capacidad de poder venderlos. No necesariamente tiene que ver con la calidad, es un problema de capacidad de venta. No sabemos vender vinos de lujo, ese es el problema. Y es el gran problema de la industria del vino sudamericana, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a la piedra pizarra. Si tu kilo de uva, producir tu kilo de uva en una pendiente de 30%, o sea, una pendiente así, te va a aumentar el costo de producción de tu vino muchísimo. Ese vino no puede salir a menos de $20, $30 la botella, porque si no tú pierdes dinero. Es producir algo para venderlo y perder plata. Por lo tanto, yo creo que las rocas de pizarra es algo que va a venir con el tiempo, a medida que nuestros mercados vayan aprendiendo cómo se hace la venta de vinos de lujo. También hay otro punto así desagradable, no sé si esa es la palabra, pero al ser terrenos complicados en pendientes, son los primeros terrenos que caen en el decreto ley 701, que este país le regaló a algunas familias para que desarrollaran el negocio de la venta de madera. Entonces, mucha gente que tenía terrenos que no valían nada porque eran cerros en pendientes, lo plantaron en pinos y eucaliptos, y hoy día son simplemente esclavos de ese decreto porque no se pueden salir, porque salir significa devolver la plata y la gente no tiene el dinero para salir de ese amarre. Entonces, volviendo a esta tienda de vino, la roca calcárea es la reina, y después podríamos decir que los príncipes son el granito y la piedra pizarra. Y si yo tuviera que nombrar una cuarta roca arqueológica que uno puede encontrar en estos terrenos, es una roca volcánica llamada basalto, una roca fantástica que parece piedra pizarra, no tiene nada que ver en su proceso piedra pizarra, pero parece una piedra pizarra, se comporta como piedra pizarra. Y el basalto, que uno lo encuentra en los mejores lugares de Napa Valley y Sonoma, en Oregon, en algunos lugares en Chile. El basalto uno lo encuentra, bueno, en Itata hay mucho limo y arena de basalto. En Etna también hay mucha arena y limo de basalto. Generan vinos de una tipicidad y un carácter fantástico, y que tienen espacio en estas tiendas. Fuera de estas cuatro rocas, el resto de la geología rocosa del mundo es bastante más aleatorio. Aparecen algunas rocas por aquí y por acá, pero pasan a ser más parte del azar más que de elección. No quiere decir que otras rocas no den vinos de alta calidad, solo quiere decir que en general están menos presentes, están menos plantadas y a veces entregan problemas vitícolas o de enología que hacen que no existe una consistencia en esas rocas año a año. Por lo tanto, si ustedes el día de mañana como sommelier quieren generar una carta de vino que sea súper
entretenida, buena, y ahí tienen 4 rocas para estudiar. O sea, pueden partir estudiando como sommeliers esas 4 geologías, y cuando tengan la oportunidad de viajar, poder recorrer estas zonas y poder probar vinos. Yo el ejercicio que siempre hago, que me entretiene mucho, es poner una botella a ciega de cada una de estas 4 rocas y yo tratar de reconocer la tipicidad que eso genera. Lo que nos lleva al título de esta charla, la relación del vino y la geología. Entonces yo les estoy mostrando que hay una relación directa de calidad entre 4 rocas que hay en el mundo y el 80% de una tienda de vinos de alta calidad. Esa misma relación, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de ir a restaurantes de alta gama, donde hay cartas de vino de alta gama, se van a dar cuenta que ocurre exactamente lo mismo. Ahí está la relación súper clara. Entonces la geología es un punto, desde mi experiencia, vital si uno quiere producir vinos de alta calidad en esta tipicidad que ya, como ya les dije, tiene que ver con tensión, frescor, mineralidad, acidez en el líquido. Queda para trabajo para ustedes, para el futuro, empezar a estudiar. Hay mucho material en internet, y empezar a tratar de comprar vinos que ustedes puedan asociar a esta geología. Y hoy día la situación está cambiando. En Santiago está Diego Edwards, y están los hermanos de Martino, están los dos, que tienen empresas que importan vinos de alta calidad. Y en ambos casos, la selección de vinos que ellos traen es súper buena. O sea, lo que ustedes encuentran en esas 2 tiendas virtuales de vino es parte de la elite de productores mundiales. Entonces, si bien a lo mejor son botellas que son un poco más caras, basta que ustedes se organicen y hagan grupos de 3 o de 4 personas, cada uno ponga 10.000 pesos, y ahí pueden empezar a estudiar y a entrenarse. No entrenarse con vino chileno solamente, o con vino argentino solamente, es un error, porque van a ver un pequeño pedazo de la película, no están viendo toda la película. Entonces se están cortando ustedes mismos la posibilidad de éxito en el largo plazo, en el sentido que si no logran tener un paladar holístico entrenado de todos los países del mundo, jamás van a poder trabajar como sommelier fuera del país. Y explorar y buscar opciones trabajando en otros países donde sí las hay, donde la vida de sommelier es súper entretenida. Si pasan a la foto siguiente, ayer estaba buscando una foto para tratar de explicar algo técnico. La siguiente. No, 2 más. La siguiente, esa foto. No, esa foto. Esa foto que está ahí es una foto que yo tomé con mi cliente en Barossa Valley, en Australia. Es una planta de garnacha en cabeza, de más de 100 años, que están plantadas en este fantástico terroir. Si ustedes se dan cuenta, los colores que uno puede ver en ese hoyo son súper contrastantes. Primero ustedes ven un primer nivel de un color café ocre, café un poco más oscuro, que corresponde al suelo. Cuando yo les hablo de un terroir de rocas, me refiero a esto. Esa parte, justamente, que está marcada con el cursor, es la única parte que tiene suelo en esa calicata. Después viene una segunda parte muy pequeña, que debe tener unos 10 centímetros, que tiene ese color medio anaranjado, que es la transición del suelo. Es la roca en una fase de transformación a suelo. Después siguen y ven un color que por el lado se ve bien blanco y al frente se ve un poco más gris. Y esa es la roca calcárea que uno encuentra dentro de ese hoyo. Y esa roca está muy fragmentada, muy quebrada, súper quebrada. Y después en el fondo ven un color un poco más café leche, que es la roca calcárea bastante más descompuesta, un poco más blanda que la roca anterior. Entonces, si ustedes son una raíz, se dan cuenta que cuando crecen,
atraviesan estos 4 diferentes mundos alimenticios hídricos para poder sostener esta planta. Entonces, eso es la base de lo que ocurre en todo el mundo en un terruño. Es decir, las raíces crecen en una primera etapa en la parte superficial, el suelo, y luego proceden a crecer en profundidad dentro de sus posibilidades, dentro de todas estas rocas que van hacia abajo, llegando a profundidades que no se sabe bien, porque una retroexcavadora llega hasta donde puede llegar. En este caso, la retroexcavadora no pudo llegar más allá de estos 2 metros que tiene esta calicata. Yo generalmente le pido al señor de la retro que baje lo más que puede, pero cuando la roca se pone demasiado dura, es imposible seguir bajando para una máquina. No obstante, para una raíz se encuentra fracturas, encuentra aire y va a seguir bajando. Todos estos vinos de los que yo les estoy hablando, de tensión y mineralidad, son vinos que nacen en un terroir que tiene este sistema, y yo quiero que lo piensen como un sistema, ¿me entienden? Es como si nosotros quisiéramos clasificar los autos cuando vamos a manejar. Tenemos autos como, no sé, como los chiquititos, los Panda. Después vamos a tener autos de tamaño medio, como un Toyota Corolla. Después vamos a tener estos autos más grandes, más fanfarrones, como un Audi A5, A6. Después vamos a pasar a estos Audi, o a estos como el Q7, el Q5, que son lo que la gente llama los SUV. Después vamos a pasar a estas camionetas, o vamos a pasar a los autos deportivos, y finalmente vamos a pasar a los autos de carrera. Ahí tenemos una clasificación general de autos. Cada auto tiene 4 ruedas, cada auto tiene un motor, cada auto tiene bujías y qué sé yo, todo lo que un auto lleva dentro. Entonces cada auto tiene un sistema que funciona. Yo quiero que razonen estos vinos que estamos hablando como un sistema de terroir que cambia dependiendo de la roca y cambia dependiendo del clima en el que esté esa roca. Pero el sistema sigue siendo el mismo. O sea, yo podría sacar esta foto y ponerle otra foto de otra roca, y se van a dar cuenta que el sistema es el mismo. Y les saco esa geología y les pongo otra geología, y van a ver que el sistema sigue siendo el mismo. Entonces es un sistema. Y podemos decir que, por ejemplo, si estos fueran autos de carrera, yo les estoy mostrando a lo mejor un Porsche, y la foto siguiente a lo mejor va a ser un Lamborghini, y la foto siguiente a lo mejor un Ferrari, y la foto siguiente un McLaren. Todos son autos que tienen el mismo sistema. ¿Me entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan como razonamiento. Entonces, cuando yo viajo por el mundo, yo sé lo que estoy buscando. Y tengo que ser capaz de adaptar el sistema al paladar de mi cliente. Entonces, yo sé que si cuando yo conozco el paladar de mi cliente, es decir, cuando yo ya pude conocer a mi cliente en profundidad, haber estado en su cava, haber tomado vinos de su cava, haber ido a comer a restaurantes, haber probado 1, 2, 3, 10 veces los vinos que están en la bodega, en ese momento yo entiendo a mi cliente, conozco el paladar de mi cliente, y puedo decirle, ¿sabe qué? Para lo que usted quiera hacer, usted necesita un McLaren, no compre un Ferrari, porque el Ferrari no le va a entregar lo que usted quiere. Es un McLaren o un Lamborghini. Ese es el trabajo de un consultor, y eso tiene que ver con la relación fina, muy fina, entre la geología y la tipicidad de un vino. Y es allá donde un sommelier de alta gama, un sommelier conocido, famoso, experimentado, tiene esa sensibilidad, ¿no es cierto? Esa es la sensibilidad que ustedes tienen que tratar de desarrollar. Lo que yo los invito cuando les digo que Diego Edwards o los de Martino tienen estos vinos es compren los McLaren, compren los Ferrari, compren los Lamborghini, los Porsche y los Lotus, y empiecen a degustarlos y a conocerlos. ¿Se puede pasar la siguiente foto? Esa foto es el mismo viñedo en el mismo cuartel. O sea, yo cambio y camino más o menos 10 metros de donde estaba, y me encuentro con esta foto, que es una piedra pizarra pura, donde tiene arriba esos 30 centímetros de suelo, en este caso con un color más grisáceo, más oscuro. Después paso a la transición, que es ese color rojo, café, un poco ocre que les mencionaba antes, y después ven estas fracturas en hoja que están típicas, muy dominadas por el fierro, por eso tiene esos colores rojizos. La roca, que es una roca originalmente color gris,
que es la roca pizarra, que es la que yo les decía que en Chile existe, pero que está poco explorada, que genera otra tipicidad de vino. Entonces, de nuevo, nos pasamos de la roca anterior, que a lo mejor era un Lamborghini, a esta roca que puede ser un Lotus. Se fijan que el sistema es el mismo. Suelo corto, transición, roca fracturada. Y dentro de la roca fracturada es donde empieza justamente la observación, el detalle. ¿Qué tan fracturadas? ¿Son fracturas importantes? ¿Hay muchas fracturas? ¿Son fracturas delgadas? ¿Qué es lo que hay dentro de la fractura? Que siempre es suelo. Cuando yo abro una fractura, lo van a ver luego, van a encontrar una capa de suelo. La roca no es capaz, la raíz no es capaz de comerse la roca. No entra en la roca. Lo que hace la raíz es comerse el suelo que crece dentro de la roca, en cada hoja de roca. Y ese suelo, que es un suelo puro, es un suelo virgen, un suelo cargado de minerales que nacen de la descomposición de la roca, es lo que le van a entregar esa particularidad a la uva que nosotros vamos a vinificar. Si pasan a la siguiente foto, esa foto que muestra una roca calcárea fracturada, a diferencia de la anterior que era diagonal y vertical, esta es una roca en placas, es el típico perfil de fractura de una roca calcárea en Borgoña, donde hay un suelo en la parte de arriba, después hay un cambio abrupto, se acaba el suelo nuevamente, y pasan a una roca blanca, muy blanca en este caso, fracturada como roca sedimentaria en hojas. Y esa roca está llena de raíces. Entonces, nuevamente, ya no es un Lamborghini, ya no es un Lotus, a lo mejor es un Ferrari. Los tres vinos van a generar tensión, los tres vinos van a generar ese golpe de acidez que nosotros buscamos, y los tres vinos van a generar mineralidad. Ahora, cada uno de ellos, una mineralidad diferente a ser descrita cuando uno lo degusta, una tipicidad diferente, y la calidad final muy pareja, va a depender de la habilidad del productor de vinos de entender cómo cultivar sus plantas y entender cómo vinificar estas plantas. Pero los tres casos generan vinos de calidad sublime, de la mejor calidad que ustedes pueden esperar. Si pasan a la foto siguiente, y esto yo creo que es lo más importante, es lo que ocurre dentro de una roca. Eso es una roca, yo la saqué dentro del hoyo, la llevé encima para tomar la foto, y ustedes ven que en el cuchillo yo les estoy mostrando que dentro de esa roca hay esa lámina de 1, 2, 3 milímetros de suelo puro calcáreo descompuesto. Es ahí donde ustedes van a encontrar las raíces. Es ahí donde en general está lleno de raíces. Y por lo tanto es una alimentación directa propia de agua que se va a acumular ahí, por lo tanto es como un agua mineral que va a estar saturada de lo que ese suelo le entrega, y al mismo tiempo es una alimentación que va a estar saturado de la descomposición de minerales que la roca está ahí. Por lo tanto, son suelos altamente minerales. Es como tomarnos pastillas, ¿no es cierto?, con vitamina C, vitamina E, en las mañanas que generan un efecto en el cuerpo. En la uva, la absorción de este alimento y este líquido que se guarda en estas rocas es lo que va a generar esa particularidad en la uva, en el ollejo y en lo que está dentro, pero sobre todo en el ollejo, que termina produciendo vinos fantásticos. Ahora, todo lo que yo les he hablado hasta ahora tiene relación con un viñedo, un suelo corto, una roca fracturada de una forma llena de material mineral y líquido disponible para alimentarse. Pero hay un punto que es esencial en todo esto, y ese punto es el ser humano. El ser humano, que es la persona que es capaz de ver en el viñedo cosas que a veces no son tan evidentes de ver, y que es una persona que es capaz de conocer su viñedo en profundidad, para eso se requieren años, y es capaz de saber cómo cocinar esa uva en la bodega.
Uno puede hacer una pizza con un pedazo de masa comprado en el supermercado, queso del supermercado y jamón del supermercado. Y la puede meter en el horno microondas y ahí tiene una pizza. O uno puede ir donde el mejor maestro pizzaiolo en Sicilia, que va a tener una masa, un jamón y un queso y te va a entregar una pizza. Y tú vas a probar las dos pizzas y decir, wow, se llaman igual, se hacen con componentes que tienen el mismo nombre, pero por Dios que saben diferente. Entonces, la enología y la viticultura es exactamente lo mismo. Cuando yo digo vamos a comer una pizza, es lo mismo que si yo les digo vamos a tomar un vino. La calidad del ingrediente, la calidad y tipicidad del queso, del jamón, la calidad de la pasta, la calidad de la harina, ¿no es cierto? En Chile que tenemos problemas de harina tan grandes, que de baja la calidad de la harina chilena en general. Por eso el pan es como es. Van a ser esenciales en el producto, pero también en cómo el maestro pizzaiolo o cómo el enólogo va a ser capaz de cocinar este vino. Entonces, ahí viene el arte de la enología, y el arte de la enología no tiene que ver con una receta, o sea, no es que yo sea capaz de hacer todos mis vinos igual, porque los vinos vienen de lugares diferentes, con problemas diferentes, y yo tengo que ser capaz de decir, chuta, volviendo a la foto número 2. ¿Puedes volver a la foto número 2? Esa. La forma de hacer los vinos entre los 4 o 5 terroirs que están en esa foto tiene que ser diferente. Yo no puedo vinificar de la misma forma un suelo de piedra blanca a un suelo de arcilla roja. ¿Me entiendes? Porque si no, no voy a sacar lo mejor que yo busco de cada una de esas uvas. Entonces, si yo entiendo que la arcilla roja con fierro genera una cierta tipicidad, no hay piedra, las raíces quedan más en la parte superficial, etcétera, etcétera, a lo mejor la forma en que yo voy a vinificar o voy a cocinar esa pizza va a ser bastante diferente a la forma en que yo voy a trabajar la roca blanca o la forma en que voy a trabajar la roca naranja. Entonces, el arte de la enología, los enólogos talentosos, son los que tienen, primero, la capacidad de entender esto, segundo, la capacidad de separar esto en su viñedo, tercero, la capacidad de aplicar una viticultura que es ad hoc a cada roca, y cuatro, la capacidad de adaptar y moldear su forma de hacer los vinos año a año, porque la añada, el clima cambia, según el tipo de rocas. Entonces, ese es el tipo talentoso. Desgraciadamente, para hacer eso, tú tienes que tener tiempo. Y en las bodegas grandes, en las bodegas un poco más industriales, donde tienes que hacer 1 millón de litros o 10 millones de litros, tu preocupación el tiempo no te da para preocuparte de esto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos tan poquito vino de este vino especial del que estamos hablando. Porque en general tenemos bodegas grandes, en la bodega grande el tiempo para el detalle, para el viñedo, para el manejo un poco cosista de estas cosas no existe. Y es por esa razón que yo creo que lo que está ocurriendo en Chile y en Argentina, y tal vez en Uruguay, que conozco bastante menos, de esta transición, esta transformación a lo artesanal, a lo pequeño, al detalle, es tan bienvenida. Y no es de extrañar, y a veces la gente se extraña, pero no es de extrañar que sean estos vinos los que estén logrando con éxito abastecer los mejores restaurantes en el mundo. Y no es de extrañar que sean los sommeliers, que ya tienen un paladar entrenado, que decían comprar estos vinos. Entonces, es súper lógico, es súper lógico. Lo que pasa es que en Chile antes no ocurría y en Argentina tampoco ocurría. Es súper lógico que un sommelier de un restaurante súper choro de Vancouver diga, yo prefiero comprar los vinos que produce este productor del centro-sur de Chile, que hace 50.000 botellas de un terroir de granito con mucho cuarzo, y que tiene estos vinos que tienen esta tensión, esta mineralidad, etc. Eso es lo que yo quiero poner como vino chileno en mi restaurante. Entonces, ¿qué ha pasado?
ha pasado que en los últimos 10 años el mercado de los restaurantes finos en el mundo se ha ido llenando con pequeños productores de Chile y de Argentina. Eso es la realidad. Entonces, si ustedes ven y analizan y buscan en estadística que hay en los productores chicos, cuál es el precio promedio por caja, se van a dar cuenta que todos estos productores que hoy día ustedes escuchan, Roberto Enrique, Leonardo Erazo, Viñedos de Alcahuás, con Marcelo Tamar, el Pancho Betis con su bodega Betis, Derek Mossman con Garage Wine, toda esta gente, grupo de 5, 10, 20 bodegas, ustedes se van a dar cuenta que son chiquititos, que tienen utilidades interesantes para generar una vida familiar y que están tomando casi monopólicamente el espacio, el nicho de los restaurantes y las tiendas de alta gama en el mundo. Esa es la realidad. Y las bodegas más grandes han ido perdiendo ese espacio porque obviamente son más grandes, menos detalle, un poquito más industriales. Y eso es algo que es, como dice Thanos, inevitable. Es inevitable que eso ocurra. Eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo a medida que los productores sigan teniendo más y más experiencia. Se pueden poner la última foto. En una charla es corta, no permite entregar mucha información, pero yo los invito a todos, los que tengan la oportunidad. Yo, durante todo este periodo de pandemia, el último tiempo, que he estado en casa y antes, llevo 3 años escribiendo un libro sobre el terroir, que es este libro. Me demoró mucho tiempo hacerlo y ya está a punto de ver la luz este libro. Va a salir próximamente al mercado. Hice 4.000 copias, de las cuales 3.000 copias están en inglés y hay 1.000 copias en español. Y más o menos 500 copias van a llegar a Chile para venderse entre Chile. Ábrele nomás. Para venderse entre Chile, disculpen que era mi hija, justo me hablaba. Para venderse entre Chile y Argentina. Deme un segundo. Colomba, abran abajo, no abran la puerta. Felipe, cierra. Pipín, cierra. Si lo ven abajo. Sí. Justo vienen a leer el agua. Retomo la idea. Este libro es un libro que es bien personal, no es un libro técnico de hablar cosas como científico. Es un libro donde yo voy contando historias, de cómo tuve la suerte de ir aprendiendo, cómo darme cuenta de las rocas, de la arcilla, de las tipicidades de los vinos. Y la gente que lo pueda leer va viajando conmigo capítulo a capítulo y va a poder viajar por Barolo, por Montalcino, por Sicilia, por Sonoma, por Oregon, por Borgoña, Australia, por Mendoza, por Chile. Es un libro más o menos grande, porque tiene 440 páginas, creo. Y está lleno de información sabrosa, sobre todo para el sommelier y sobre todo para gente que todavía no ha tenido tanta oportunidad de viajar. Hay muchas fotos, hay más de 120 fotos, y hay mucha historia entretenida para que ustedes puedan ir disfrutando. Como les dije, desgraciadamente, en la primera tirada no pude hacer más copias, van a llegar 500 copias a Chile. De esas 500 copias se van a ir a Argentina, probablemente unas 200, creo yo. Y entonces, si están interesados, yo le pedí a un amigo mío que es sommelier justamente, que él vende mis vinos en Santiago, que se llama Alan Grutsky, que él vaya haciendo listas de la gente de su mundo, que es el mundo de la sommelería, para anotarlos, para que cuando llegue el libro, que yo espero que sea a finales de noviembre, puedan comprarlo con Alan si es que les interesa. Pero creo que por ahí vi a alguien que escribió ¿dónde puedo conseguir literatura? Literatura de terroir prácticamente no hay, porque es un tema difícil de abordar. Y este libro va al hueso del problema del terroir, y yo creo que es una literatura que va a ser súper útil para la gente que le interesa. Estamos, chicos, más o menos en el tiempo. Quedan 20 minutos para que me hagan preguntas.
si quieren hacerme preguntas. Eh, Dale, Clau. Sí, vamos a comenzar con algunas preguntas. Algunas ya fueron respondidas a medida que estabas hablando, pero otras quizás puedes reforzar un poco. A ver, la primera es Marcela Alvarado, que nos pregunta, dice, en el sector donde nos mostraste el perfil de suelos en la primera foto, mencionaste que la roca granítica o intrusiva le daba mejor calidad a los vinos versus la unidad arcillosa. ¿Esto debido a qué? ¿La permeabilidad de la roca? No. O sea, sí, no. La arcilla es un mineral. Nosotros tendemos a simplificarlo y llamarlo suelo. El suelo se compone de tres tamaños, porque la separación de suelo se basa en tamaño. El más fino, que es la arcilla, el más grueso, que es la arena, y en lo que queda entre medio, que es el limo. Es como si nosotros clasificáramos a la gente en todos los que miden menos de 1,70 m, los que miden menos de 1,90 m y los que miden más de 1,90 m. Es un tamaño. Pero el tamaño no te da la genética del problema. Si yo tengo una persona de 1,90 m, no es lo mismo, por ejemplo, atléticamente, un tipo que juega básquetbol de 1,90 m en Santiago que un tipo que juega básquetbol de 1,90 m en Brooklyn, ¿no es cierto?, en Nueva York. Lo más probable es que el tipo de Nueva York sea negrito, piernas largas, musculoso, y haya nacido con la pelota en la mano y sea seco y termine en la NBA, y el flaco acá estudió en algún colegio y a lo mejor es relativamente bueno jugando en su equipo de colegio. Y los dos miden 1,90 m. Eso es la genética. Lo mismo pasa con el componente suelo. Una arcilla derivada de granito es muy diferente a una arcilla derivada de una roca calcárea o de un basalto, etc. Entonces, esa es la parte genética que entra en el componente del suelo, que es fundamental en este problema. Entonces, si nosotros clasificamos la familia de las arcillas, hay muchas familias diferentes, pero hay lo que son las arcillas 1 a 1, una capa de aluminio y una capa de silicato, o las arcillas 2 a 1, que es como un sándwich, 2 capas de uno y una capa del otro mineral. Y eso tiene relación directa con la propiedad de expandirse la reserva hídrica, el agua, reservar agua o no, y la propiedad de entregar mejor alimento y más alimento o no a la planta. Entonces, si yo tengo una arcilla de alta calidad, es como tener un chocolate de súper alta calidad. Me compro un chocolate, no sé, el mejor que pueden encontrar en Santiago, en Vitacura. O puedo comprarme un Super 8, sigue siendo un chocolate. Entonces, si yo tengo un viñedo con ese chocolate de alta calidad, eso, bienvenido sea, genera vinos que nacen de arcilla. El vino más famoso que nace de este tipo de chocolate, este tipo de arcilla, se llama Petrus, en la zona de Pomerol, en Burdeos. No hay ninguna piedra en el suelo, es pura arcilla, y el vino es súper bueno, súper famoso, súper caro, etc. Entonces, cuando tú me preguntas en un granito, cuando en el granito yo encuentro la fase arcillosa, en general encuentro problemas, encuentro la arcilla no es de la mejor calidad, la arcilla tiende a secarse, la arcilla tiende a apretarse, la arcilla tiende a generar baja reserva hídrica, la arcilla tiende a generar raíces que van muriendo, se van secando. Por lo tanto, en la roca de granito, los mejores resultados que yo he podido encontrar en la gente con la que yo trabajo en diferentes lugares, es cuando se evita la arcilla y se encuentra más el cuarzo, que es la roca dura pequeña que tiene el granito, la arena y el limo. Y el caso Comando G es el caso puntual de mis vinos en Itata. En Itata, para que ustedes hagan la idea, en Maule, la zona Maule de zona secano, Maule Sur de Cauquenes, Itata Norte, Portezuelo, Itata Centro Sur, Ñipas y Guariligüe, todo está dominado por granito, pero muy diferentes tipos de granito. Entonces, de nuevo volvemos donde encontramos los granitos de arena, los granitos de limo, los granitos de arcilla, y eso se va cambiando dependiendo de las variaciones pequeñas geológicas de los minerales que tiene la roca en diferentes lugares. Por ejemplo, en Portezuelo tienden a abundar el limo y la arcilla con el granito. En Guariligüe tiende a abundar el limo, la arena y el cuarzo. En Ñipas hay un poco de todo, estamos un poquito al medio en la transición. En Casablanca hay de todo, hay granitos de arcilla, hay granitos de arena, hay granitos de limo. Entonces,
uno encuentra un poco de todo en todos lados, tiene que saber buscarlo solamente. Perfecto. A ver, acá Paulina nos pregunta, ¿qué factores te permiten determinar el lugar donde realizar esas excavaciones? Y si existe alguna relación entre la estructura y composición del suelo y las cepas, es decir, para alguna cepa el suelo es distinto a otro. Sí, yo creo que las cepas para generar vinos de alta calidad están bastante eh, eh, relacionadas, amarradas con el tipo de geología. Y eso depende un poco, ¿cómo veo yo las cepas? Yo clasifico siempre variedades de taninos súper suaves y un poco dulces, como son la Garnacha, el Malbec, el Cinsault, el Syrah, tienen ese tipo de tipicidad como uva. Después uvas que son un poquito más neutras, no tienen tanto, no son tan empalagosas como el Nebbiolo, el Sangiovese, como el Monastrell, como el Pinot Noir. Son uvas que son ricas de comer, pero no son tan dulces como las anteriores. Y después hay otras familias de uvas que son un poco más duras, más astringentes, un poquito más amargas, un poco que son el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Carmener, que tienen esa cosa un poco un poco menos dulce, si ustedes quieren, en la uva. Entonces, y esas se van adaptando más o menos a la roca. Yo no he visto nunca un Cabernet Sauvignon de alta gama en un suelo de calcáreo, por ejemplo. El Cabernet Sauvignon, que tiende a entregar un tanino un poco más rústico, un poco más duro, un poco más verdoso, en los suelos calcáreos genera un lado secante desagradable, que me ha tocado a mí trabajar muchas veces con clientes y uno no se lo puede sacar por ningún lado. Por otro lado, todas estas variedades un poco más dulces, que yo les llamo variedades rastreras, que como que son variedades que tienden de forma natural a producir racimos más grandes. Esas variedades se adaptan súper bien a los suelos rocosos. Se equilibran, el tamaño del racimo tiende a ser más chico y en estos suelos rocosos encuentran su máxima expresión, como son las garnachas, como son los Cinsault, los Pinot Noir, etc. Entonces están súper, yo creo que está súper adaptado. Hacer Pinot Noir fino en una roca que no es calcárea es un challenge que todavía nadie en el mundo ha logrado. No existe el Pinot Noir no calcáreo que tenga la fineza que tienen en Borgoña. Existen Pinot Noir frescos, minerales, como los mejores de Oregon que están saliendo hoy día, pero todavía no tienen la fineza porque la roca no es la misma. Perfecto. ¿Y hasta qué punto se puede modificar el suelo sin intervenir el entorno? O sea, tú solamente puedes modificar el suelo hasta donde llegue la parte humana. Normalmente lo que la gente trata de hacer es mejorar la estructura, modificando la estructura del suelo de los primeros 30, 40 centímetros. El resto es difícilmente modificable. Tú puedes destruirlo, tú metes ¿no es cierto? Un subsolador profundo, un camión de estos enormes, un D9, un D10, y va a romper la roca, y claro, va a modificar eso. Pero eso ya es para destruir un poco la roca. Pero modificar el suelo, yo te diría, de forma real, tú puedes, con suerte, 30, 40 centímetros. Lo que es la belleza de este negocio, o sea, como no puedes modificar el subsuelo, que es donde está la parte linda del terroir, que es la foto que yo le mostraba, al final, ¿lo tienes o no lo tienes? Esa es la gracia de este asunto. El que lo heredó, fantástico; el que no lo heredó, no tuvo la suerte. Yo no puedo construir Borgoña acá en Itata. No puedo traerme las rocas calcáreas en un avión y ponerla no funciona así. Y viajando un poco a Itata, ¿qué deberíamos plantar según la geología en Itata, pensando también en el cambio climático? Tú que estás allá, a ver, cuéntanos. Esa es una pregunta súper complicada, que yo me la he hecho
muchas veces personalmente yo mismo. Y la respuesta es compleja porque yo podría nombrarte varias variedades que yo sé que funcionan en este terroir de Itata y que no están. Y que se adaptarían fantásticamente, pero son variedades bien de nicho, ¿me entiendes tú? Entonces, a lo mejor a mí me servirían súper bien, porque si yo tengo 2 hectáreas, te doy un ejemplo de, no sé, de una variedad como la mencía española, que funciona fantástico en estos suelos de granito, con estos climas medio oceánicos, nublados, cerca del mar. Si yo planto mencía, lo más probable es que yo pueda vender esa mencía. Pueda salir Pedro Parra, vino tanto, mencía, y se venda. Pero no sé si los productores locales de Itata van a tener la capacidad, ellos, y el argumento de vender la mencía, porque ella es súper ultra de nicho, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros aceptamos y pensamos en que Itata hay que mantenerlo como algo de nicho hacia el futuro, esa es una opción que te permite sin duda pensar en algunas variedades. Y si tú piensas lo que el productor de Itata necesita para vivir hoy día, es otra realidad. Entonces, por ejemplo, Itata tiene una cantidad importante de sus viñedos plantados con una uva blanca que se llama Moscatel. Son viñedos muy viejos, están arriba de terroir, que son fantásticos, todos con Moscatel. Y el Moscatel tiene un mercado de venta internacional cercano a cero. Huevo. Nadie compra Moscatel, salvo que sea un pasito que viene de las islas de Italia, o salvo que sea algo raro que viene de España. El Moscatel tiene un mercado súper chico. Entonces, nosotros tenemos más de la mitad de los terrenos de Itata de alta calidad están plantados con Moscatel, que en términos prácticos es una uva blanca que no sirve para ningún productor de Itata. Como no sirve, como no hay mercado, nadie la compra, la gente que la compra paga nada, es decir, estamos usando una tierra que nos retribuye después de nuestro trabajo con nada. Hay un costo de oportunidad brutal. Si nosotros tuviéramos un blanco adaptado, que pudiéramos generar vinos de alta calidad y exportar de Itata, la vida del productor de Itata sería otra, ¿no es cierto? Entonces les voy a dar la respuesta la menos sexy de todas. Yo, como comentábamos antes fuera del Zoom, la helada de los Chardonnay en Casablanca y toda esa zona está generando problemas cada vez más en Chile. Si Itata, arriba del granito, tuviera plantado con Chardonnay, eso, el productor de uva vendería la uva sin duda en 400 pesos, 450 pesos el kilo, lo que significa que para ese productor de uva deja de vivir un poco en la pobreza y pasa a ser un millonario, ¿no es cierto? A una familia que no le entra ni un peso por el moscatel y de repente por el chardonnay le entran 15 millones de pesos, le cambia totalmente la vida, ¿no es cierto? Entonces, el chardonnay es la respuesta más obvia. ¿Cómo se adaptaría un chardonnay en Itata? Fantástico. Andaría súper bien por un clima más frío, en suelos de granito que sabemos que funcionan bastante bien con los chardonnay. Lo mismo con el Sauvignon Blanc. No estoy diciendo que Itata tiene que plantar chardonnay y Sauvignon Blanc. Estoy diciendo que es la salida inmediata, más inteligente, para sacar de la pobreza rural a mucha gente. Y pensando en el cambio climático, que ahí va la pregunta también. Es que el cambio climático, fíjate tú lo que está pasando. Y la zona de Itata no se riega, y con el cambio climático, el año pasado tuvimos un año súper seco, soleado, pero no tan caluroso, pero sí sobre todo súper seco en Itata. El rendimiento bajó a la mitad, y yo tengo la mejor calidad de vinos que he tenido en mi bodega. O sea, el cambio climático en Itata hoy a mí me está ayudando mucho. Y a Biobío, donde está Roberto Enríquez, también. Entonces, el cambio climático está, para esta zona sur, está haciendo algo positivo más que negativo. Entonces, es en ese contexto que yo creo que, si nosotros pensamos los próximos 30 años, Itata necesita un blanco. Itata no puede no tener un blanco. Cuando uno conversa con la gente, mucha gente me ha dicho el éxito del Chenin Blanc en la Loire o en Sudáfrica en la zona de Swartland.
Chenin Blanc tiene un mercado. No es súper grande, pero tiene un mercado. El éxito de los Riesling en Alsacia, ¿no es cierto?, en los suelos de granito. O sea, el Riesling tiene un mercado y Tata podría ser Riesling de puta madre si nosotros plantáramos Riesling. Sin duda, podría ser Chenin Blanc también fantástico, podría ser Chardonnay fantástico, podría ser Sauvignon Blanc fantástico. Te estoy dando 4 variedades que son variedades diferentes, que tienen un cierto mercado internacional seguro. Y después te puedo hablar de variedades más raras como el Agudero, el Albariño, el Vermentino. Hay tantas variedades blancas que son, que en Itata funcionarían en el descueve, pero que son de nicho, y por lo tanto le sirven a los 5 o 6 productores pequeños de nicho como yo, pero no le van a servir a los viejitos que viven el día a día de Itata. Sí, perfecto. Y ahí, mira, con respecto a eso, Rafael García Santos pregunta, ¿qué crees que falta en Sudamérica para vender vinos de alta gama? Relacionado a lo que tú hablaste al comienzo. Falta entender el negocio del vino más profundamente. Yo soy, en ese sentido, siempre súper crítico, lo que generalmente genera que caigo mal a harta gente, por lo crítico que soy con algunos puntos, a veces un poco tajante también. Y siempre yo lanzo provocativamente esta idea. Yo voy a asumir lo siguiente, voy a asumir que el mercado de Nueva York es el mercado más sofisticado que hay en el mundo del vino hoy. Probablemente lo sea. Y voy a, por lo tanto, a explorar ese mercado de Nueva York. Y voy a hacer la lista con cuáles son los 10 mejores distribuidores de vino que hay en Nueva York. Porque yo tengo una meta, yo quiero que mi vino entre a los mejores 100 restaurantes de Nueva York. ¿Ok? Esa es mi meta. Entonces, esos restaurantes tienen un sommelier. Ese sommelier, estoy diciendo cosas que yo sé y conozco, normalmente va a atender a los vendedores de vino una mañana en la semana. Por ejemplo, la mañana del lunes en la semana. El sommelier se va a dar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde para recibir a sus proveedores de vino, que son los distribuidores. ¿Cuántos proveedores de vino creen ustedes que puede tener un sommelier de uno de estos restaurantes en Nueva York? Pocos, porque no tiene mucho tiempo para atender. Por lo tanto, el sommelier, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elegir los 10 proveedores de vino que a él más le gustan, que tienen el portafolio que más le interesa, y va a trabajar con 10 proveedores de vino, y van a quedar 200 proveedores de vino sin entrar a estos 100 restaurantes. Por lo tanto, si mi meta es que mi vino termine en uno de esos 100 restaurantes, yo tengo que tener alguno de esos 10 distribuidores de vino. Porque si no, no tengo cómo llegar al sommelier que va a comprar mi vino. ¿Ok? Por lo tanto, si tú tienes esa claridad, la pregunta siguiente es, súper, ya sé cómo hacerlo, ahora tengo que encontrar estos 10 proveedores de vino. ¿Cuáles son? Sin Internet era una tarea más difícil de hacer, con Internet hoy día es mucho más fácil de hacer. Entonces, si tú te quieres saber cuáles son los mejores distribuidores de vino que hay en Nueva York, agárrate 20 vinos famosos que tú conoces del mundo y busca en Internet quién los distribuye. Y te vas a encontrar, este vino de Borgoña lo distribuye este vino del Ródano lo distribuye este. Y te hiciste una lista con los 10 mejores distribuidores de vino de Nueva York. Y cuando te hiciste esa lista, vas al paso siguiente. Anda a la página web y mira qué viñas chilenas compra. Y ahí te pones a llorar porque te das cuenta que no compra. Entonces, si tú llegas a la conclusión que los 10 mejores distribuidores de vino de Nueva York no compran vino chileno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Me entiendes tú? Entonces, la meta y el trabajo, en el caso mío, o en el caso de Derek, en el caso del Reta, en el caso del Pancho Betic, nuestra pega es convencer a alguno de esos 10 distribuidores de que nosotros, no por estar en Chile, hacemos vinos de mala calidad y por lo tanto genera un problema de comunicación. Hay un problema de trabajo y un problema de comunicación. El problema de trabajo significa investigar cuáles son los mejores distribuidores, el problema de comunicación es comunicación y contacto es tener la capacidad de generar un encuentro con ese distribuidor y que te dé bola y que te escuche, que quiera probar tu vino y eventualmente comprarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos esos distribuidores son pequeñitos, son distribuidores de vinos de alta calidad, por lo tanto son personas que mueven al año, te diría yo, 50.000, 100.000, 200.000 cajas totales, de todo el mundo. Entonces, si tú tienes un país como Chile o Argentina, donde
donde el promedio industrial de los vinos es más grande, ninguno de estos distribuidores puede trabajar con una bodega grande, porque no va a tener nunca la capacidad de venta que la bodega grande necesita. O sea, una bodega chilena grande que necesita vender 3.000 cajas en Nueva York, no tiene cómo trabajar con estos distribuidores. Hay un problema de escala. Entonces, si Chile está dominada por cadenas grandes, significa que Chile nunca va a tener acceso a los distribuidores de alta calidad. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y como no tenemos acceso a los distribuidores de alta calidad, el mercado chileno y argentino no tiene acceso a los vinos de alta gama, a los restaurantes de alta gama, y por lo tanto eres incapaz de generar marca. Por lo tanto, nadie te conoce. Es decir, los vinos no entran en las mejores tiendas, los vinos no entran en los mejores restaurantes, y sigue siendo una marca desconocida. Entonces es un ciclo. Y es ese ciclo el que es imposible romper, que en unidades, en países tan industrializados como Chile, en menor manera en Argentina, pero también ocurre en Argentina, hay un problema de comunicación de mercado, ¿me entiendes tú? Y es el deber de los productores chicos y artesanales de llegar a estos 10 distribuidores. Y cuando eso ocurra, los vinos chicos artesanales van a llegar a esos restaurantes y ahí va a cambiar todo el juego. Pedro, y una última pregunta que quiero en realidad, lamentablemente no vamos a poder seguir haciendo todas las preguntas por el tiempo, pero me gustaría que nos quedáramos con una reflexión tuya con respecto a eso que estábamos hablando recién, pero un mensaje en el fondo para los sommeliers que estamos esperando volver, que hemos estado todo este tiempo ahí guardados en el fondo y tratando de prepararnos de la mejor forma para poder tener un papel importante en la reactivación de todo este mundo enogastronómico. Entonces, ¿cómo ves tú lo que está pasando acá en Chile con el papel del sommelier y algún mensaje que nos puedes dejar para finalizar? Yo lo que noto es que Chile se está lentamente abriendo a restaurantes con dueños más inquietos, que ya no solamente les preocupa mejorar la calidad en lo que producen, sino que además entienden que quieren llegar con un producto líquido, con un vino acorde a lo que ellos producen. Por lo tanto, cada vez más aparecen restaurantes, 5, 10, 15, ojalá el día de mañana haya 100 restaurantes en Santiago donde el vino de calidad y artesanal tenga un espacio. Y no solamente estemos preocupados porque el sommelier, porque el vendedor de vino gane por corcho, ¿no es cierto?, como solía ocurrir anteriormente. Mientras eso está ocurriendo, el sommelier tiene que irse preparando, porque cada vez más estos mercados van a ser más sofisticados, y como ya a estos restaurantes empezaron a tener en la carta los vinos que trae el Diego o los que trae el Marco de Martino, entonces el sommelier ya tiene que empezar a estudiar un poco cuáles son las diferencias en la champaña, por qué compran este vino de España, ¿me entiendes? O sea, viene eso. Entonces, yo te diría que en base a lo que nosotros conversamos un poquito ayer, está el grupo de los sommeliers un poco más apasionados y más jóvenes, que todavía no tienen familia, que son más jóvenes, que tienen el tiempo de aprender, de juntarse en grupo, de gustar, incluso de tratar de viajar. Ese grupo sommeliers, que yo creo que es un grupo interesante, con fuerza que viene, que entienden que la vida no pasa por ser ingeniero civil o por ser doctor, sino que uno puede vivir una vida plena y entretenida en un mundo tan entretenido como el de la comida y el vino. Ese tipo de sommelier tiene que especializarse, tiene que aprender a degustar bien, tiene que tener una cultura de vino mundial, no nacional, mundial, y tiene que empezar a pensar al mismo tiempo en su próxima etapa, que es la etapa de un sommelier de 35, 40, 45, 50 años, que es cuando ya esté más cansado de trabajar en la noche, cuando ya tenga un hijo, tenga una señora, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde yo creo que tenemos un hoyo grande, y es la educación emprendedora del sommelier. Yo tengo en este momento 12 importadores que son distribuidores en Estados Unidos, todos de muy alta gama. Yo estoy muy contento con la distribución que yo tengo en Estados Unidos. La mitad de ellos son ex sommeliers, o sea, son sommeliers que se transformaron en empresarios en el momento que abrieron una importadora de vino. Entienden el lenguaje, les permite viajar, ganan dinero, son independientes, no le ven la cara a nadie. Y ese es el paso que yo creo que hoy día falta, tanto en Chile como en Argentina, que es
que en los ramos que ustedes tienen en la escuela, un ramo importante tiene que ser emprendimiento. No pueden ser empleados toda la vida. Entonces, cuando van a emprender, hay diferentes formas de emprender. Y en ese sentido, yo los invito a que se empiecen a conectar, ya sea vía Instagram. El trabajo de ustedes es decir, cuáles son los sommeliers más conocidos de Inglaterra, los más conocidos de Suecia, los más conocidos de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, y háganse una comunidad. Y si no lo saben, si no los conocen bien, mi consejo es sigan a La Paz Levinson, que La Paz está en el medio de este mundo, de todos estos sommeliers, y a quien siga La Paz, síganlo ustedes. Y ahí van a entrar a un mundo de la sommelería que desconocen, que es un mundo súper entretenido. Yo tengo grandes amigos sommeliers en Estados Unidos, y la calidad de vida que tienen y lo que hacen es súper entretenido. Entonces, ese es el paso. No digo que no aprendan el servicio, digo, focalícense en desarrollar el paladar, menos en vino chileno, más en vino internacional. El vino chileno lo tienen en la mano siempre. Sean más inquietos. Inquieto significa, si no pueden ir a Borgoña, oye, vayan a ver al Derek Mossman, vengan a verme a mí acá a Itata, vayan a ver a Marcelo Alcoguas, júntense, arrienden una van de 15, entre ustedes 15, se suben y se hacen 2 o 3 días. Van a aprender, van a degustar, lo van a pasar bien, van a agarrar asadito gratis, pero la realidad es, a mi bodega, yo no tengo recuerdo que haya venido ningún sommelier, salvo Alan Grutsky, a nada, ¿me entienden? Viajen a hacer vendimia. Para hacer vendimia no hay que ser enólogo, hay que tener ganas de trabajar solamente. Entonces, si se van a quedar ahí sentados en Santiago o donde sea, esperando que los contrate el Boragó mañana para ser sommelier del Boragó, es un cupo solamente. Es el sommelier emprendedor el que necesita salir adelante. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta interesante exposición y sobre todo por compartir tus conocimientos y poder conectar el trabajo que tú haces con el trabajo del sommelier, que para nosotros es algo muy valioso y que sin duda que nos permite compartir hoy y las próximas semanas que vienen estas instancias de aprendizaje. Y bueno, despedirnos, Juan Pablo tiene la última palabra y que les va a dar una información importante. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias a ustedes por la oportunidad. Pero igualmente agradecerte por el espacio, muchas gracias, estamos muy agradecidos. Creo que, bueno, los comentarios acá un poco que he leído en el chat, creo que la gente está muy contenta. Agradecer a todos ustedes también que se conectaron, a los que nos siguieron por YouTube, y parte una pequeña reflexión. Creo que se está cumpliendo el objetivo de esta iniciativa, que es propuesta de sommeliers para sommeliers. Creo que todo lo que has dicho compartimos o estamos de acuerdo en muchas cosas, así que estamos muy agradecidos por tus consejos y por la presentación magnífica que nos diste. También me gustaría, bueno, agregar ahí, Alan les dejó el correo en el chat para que le escriban los que estén interesados en el libro, que es alan@catodo.cl. Saludos a Alan, amigo, muchas gracias. La idea es un poco esta, que nos volvamos a reencontrar, a reconocer todos, por eso la idea de las cámaras abiertas, para que hay mucha gente que yo no conocía y supongo que tampoco me conocían a mí, así que parte de la iniciativa es esta, unirnos para que cuando salgamos de esta etapa tan difícil para todos, el rubro salga más fortalecido y se vengan buenas cosas. Así que, bueno, otra vez agradecerles a ustedes y los dejamos invitados a participar de la siguiente sesión, que va a ser el próximo martes a las 11 de la mañana. Nuestra siguiente invitada es Pilar Miranda, que es la enóloga de Garage. Y el tema va a hablar de viño, pero es un tema un poco diferente porque es nos van a presentar un material investigativo inédito que ha realizado Viño, así que lo va a tener acá en exclusiva con nosotros para que, si pueden conectarse dentro de 8 días, felices de tenerlos acá en casa. Así que muchas gracias. Y antes de cerrar, les vamos a habilitar los micrófonos para el que quiera
abrirlos y despedirse todos al final. Saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Esto todo